lluvia. Y sin embargo Dios estaba tratando con su pueblo. Dios estaba manifestándose y vio los milagros a través de Elías. Fue con una viuda, fue donde también resucitó al hijo de la viuda, y empezó en un mover profético a manifestarse lo que él había creado con la palabra de su boca. Y definitivamente cuando nosotros entendemos esto que estamos viviendo ahora, que es un año de retorno, que no es de una casualidad, que no es nada más como un eslogan que lo tenemos porque se oye bonito, porque ponemos en la pantalla una foto de cómo se pueda ver, sino que es realmente creer lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Y por eso me llamaba mucho las profecías la atención, porque cuando entendemos este principio, y una vez le voy a poner el título, yo vengo a hablarle de volver al Señor. Yo sé que tal vez nuestra vida, hermano, nosotros estamos viviendo una vida tal vez gloriosa en el Señor, tal vez acomodada en el Señor, o tal vez con muchas batallas que nos cuesta dar ese paso para ser entregados totalmente. Primero, cuando realmente entendemos este principio, porque sé que Dios viene hablando de muchas maneras, viendo el tiempo que estamos viviendo, viendo las situaciones que se están dando. Yo creo que basado a lo que está escrito en la palabra, basado a lo que se está viviendo allá afuera, en los escenarios que estamos viviendo, yo solo le puedo decir que Cristo viene pronto. Y que definitivamente, hermano, ¿qué cosa sería más linda que nos encontrara a nosotros en un mover donde estamos nosotros entregados, donde realmente estamos volviendo? Porque hay necesidad de volver. Porque muchas veces, hermano, puede ser que le pasa a alguien como le pasó al hermano pródigo, al hermano del pródigo, que estaba en casa pero nunca disfrutó lo de casa. Porque su queja era contra el padre: siempre te fui fiel, pero nunca ni siquiera me diste un borrego, un cerdito, o lo que haya sido para mí y mis amigos. Y el papá le dice: si todo lo que estaba aquí era tuyo, nunca lo aprovechaste. Estaba en casa, pero no estaba en casa. De la misma manera, dentro de la iglesia podemos estar aquí, pero no estar acá, no estar comprometidos, no sentir ese deseo, ese anhelo de acercarnos al Señor, ese anhelo de regresar, de poder realmente entender, hermano, cómo Dios nos puede llevar, cómo Dios puede transformar y cómo Dios está hablando muchas maneras. Es como que me hubiera puesto de acuerdo con los hermanos que profetizaron: mire, hoy voy a hablar de que volvamos al Señor, ustedes profetizan de volver. Dios nos está hablando, y quiero que me ayude a predicar y le diga al de la par: Dios te está hablando, volvamos al Señor, pero de todo corazón. Volvamos de tal manera que nuestra vida, nuestra manera de acercarnos es para que crezcamos, para que avancemos, para que volvamos, mire, a ese punto donde podamos realmente entender lo que esto significa. Y por eso el libro de Zacarías, en el capítulo 1 y versículo 3, viene Zacarías, hermano, le dice al pueblo: mire, Dios siempre llamando a su pueblo. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir conmigo: Dios es bueno? Y a pesar de nosotros, nos sigue bendiciendo. Porque qué padre que su hijo le pide pan, le da una serpiente. A pesar de a veces nuestros errores, Dios en su misericordia nos provee. Como decía la hermana Catalina, a pesar de nosotros, Dios nunca nos ha abandonado, siempre nos ha proveído, siempre hemos visto su mano de poder, porque Él es bueno y no queremos, por decirlo así, abusar de su bondad. Y entonces cuando está aquí Zacarías en el capítulo 3, dice Zacarías: diles pues, dice el Señor de los ejércitos, mire, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero mire, aquí no era cualquiera de las facetas de Dios, sino que era Dios, diga conmigo, Jehová de los ejércitos. De la misma manera, cuando hablaba Catalina de Malaquías, también dice: Jehová de los ejércitos reprenderá al devorador por vosotros. Entonces tal vez el pueblo había dejado de pelear. Tal vez el pueblo, hermano, se había acomodado a la vida que llevaba, se había dado por vencido. A pesar de ir a la iglesia, a pesar de buscar al Señor, se había acomodado tanto que ya solo se quedó con los recuerdos,
Como aquel hombre llamado Gedeón de Jueces, en el capítulo 6, llega el ángel de Dios y le dice: valiente guerrero. Y él, hermano, en lugar de decir amén, recibo la palabra que me estás llamando valiente y guerrero, lo que se pone es, empieza a discutir con el ángel. Le dice: a ver, ¿dónde está ese Dios que cuentan mis padres que hacía maravillas? Ese Dios que, por se la voy a parafrasear, que abría el mar. Ese Dios que sana a los enfermos. Le empezó a reclamar algo que él nunca vivía, sino que solo había escuchar de sus padres, pero él nunca había vivido esa experiencia. Ahora viene Zacarías y le dice al pueblo que Jehová de los ejércitos les marcaba que volvieran, que se pusieran la armadura, que pelearan por su identidad, que pelearan por sus promesas, que pelearan por su familia, que pelearan por sus hijos, que pelearan la salvación tan grande, que pelearan la santidad, que pelearan todo lo que el enemigo ha querido estorbar, y que eso volvieran ellos realmente a orar, a buscar, a interceder, a alabar, a servir, a adorar, porque sabemos todos que esto es una batalla. Sabemos todos que lo primero que pasa cuando empezamos a buscar, a servir, hermano, se empieza a levantar, porque nos levantaron la alfombra y salió a toda aquella cosa que estaba escondida. Ahora le dice: dile que vuelvan. Este es el primer paso. Dios siempre está acá, Dios siempre está ahí. El punto primordial es que podamos nosotros, hermano, hacer el primer paso. Mire, el regresar totalmente, pero primero empezamos nosotros. Porque aquí dice: volveos a mí, y entonces yo me volveré a vosotros. Ese es el punto. Porque queremos con Dios, ok, Dios está aquí, pero entonces demos el paso de volver a Él, de acercarnos a Él, de entender, hermano, que cuando nos volvemos, este es el regreso, es el principio de entender lo que Dios nos está llamando. Como le digo, yo sé que aquí estamos y podríamos decir: ¿en qué tenemos que volver si aquí estamos? Pero tal vez, hermano, nos hemos estancado. Tal vez usted profetizaba y dejó de profetizar. Tal vez usted tocaba un instrumento y lo dejó de usar. Tal vez usted era el que se levantaba a madrugada a orar y ya no lo hace. Tal vez usted era el primero en llegar a la iglesia y ahora ya ni llega, o llega tarde. Es que eso es lo que Dios está en este tiempo final llamándonos, para que podamos entender su amor, su comprensión, el deseo de que podamos nosotros entender que hay cosas que ante nuestros ojos están sucediendo, y hay que despertar a los valientes, que suban, que peleen, que se habiliten para la guerra, sabiendo que la guerra no es entre nosotros, si es contra un mundo espiritual que combate nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestra identidad, nuestro carácter, todo lo que está combatiendo todos los días de nuestra vida. Y que muchas veces nos acomodamos o decimos: bueno, así soy. Y entonces lo que le quiero marcar es que entonces Zacarías le dice algo tan importante. Pero mire lo que yo quiero remarcarle a ustedes esta noche es que en el capítulo 4 le dice a estos: no seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Ya habían pasado generaciones en la misma circunstancia, y que ahora Jeremías le dice a esta nueva generación: no sean como los padres. Pero está hablándole a los profetas, que Dios ha hablado de muchas maneras en el pasado, por los patriarcas, por los profetas, pero ahora nos habla a través de su Hijo. Y que es como que nos está llamando, porque definitivamente nosotros estamos viviendo una de las guerras, pero más sanguinarias
espiritualmente hablando. Porque el enemigo lo te está tratando es, hermano, de destruir, de crear que la gente que un día creyó deje de creer, que el pueblo se acomode de tal manera, hermano, que mire, por eso hay tanto influencer, tanto entretenimiento, tantas cosas que nos desvía de la mirada de lo que un día Dios nos llamó a que hiciéramos. Yo no sé cuántas veces ha llorado usted en la presencia del Señor y cuántas veces dejó de llorar. ¿Cuántas veces estaba en el deseo de buscarlo, con el deseo de que sentíamos que queríamos que Dios nos hablara, que Dios nos consolara, que Dios nos dijera por lo menos te estás portando mal, pero me estaba hablando? Pero estaba constantemente en la comunicación. Que usted sabía, hermano amado, que tal vez a las 3 de la mañana con 33 minutos se despertaba y usted sabía que era Dios el que le estaba hablando. O no sé si le ha pasado, si usted tiene la hora exacta, cuando usted sabe que Dios, este eres tú, Señor. ¿Qué quieres? Dime, habla, que tu siervo escucha. Porque esas son las vivencias que constantemente vivimos. Que miro que en mi casa hay una cosa desordenada, pues entonces Dios me ha dado la autoridad para poder reprender toda obra de las tinieblas, poniéndome la armadura. Y como es Jehová de los ejércitos el que está diciendo vuelva, pueda yo decirle: Señor, en tu nombre vamos a echar fuera demonios, en tu nombre vamos a volver, en tu nombre nos vas a levantar, en tu nombre veremos maravillas, veremos milagros. Porque así los vivimos. Lo quiero decir, el volver es al punto de partida. Se queda que cualquier cosa, oremos. Hermano, estoy enfermo, oremos. Y ahora ya más dialogamos. ¿Será? Oh, no puede ser. ¿Y qué más? Cuénteme. Ya se olvidó eso de como que dice, vamos a orar. ¿Sabe qué? Me voy a meter con usted en un ayuno. ¿Sabe qué? Usted, busquemos al Señor. Se volvió la iglesia tan religiosa que ahora le tienen que pedir permiso al pastor hasta para orar. No estoy hablando de usted, porque usted dice que usted ora. Pero lo que le quiero decir, que a Zacarías le dice: no seáis como vuestros padres. No, mire, los padres entregaron esa delegación a los hijos de no buscar al Señor. Ahora Dios nos llama. Ahora Dios nos exhorta: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entre más cerca, hermano, más voy a sentir la presencia de Dios. Y sin embargo, Jeremías dice, hermano, ahora otro profeta, así dice Yahvé, dice: vuelvan al punto de partida, mire, y pregunten por los viejos senderos cuál era el camino del bien, síganlo y encontrarán la tranquilidad. El punto de partida. Ahora te quisiera yo preguntar, no me malinterprete, es una pregunta: ¿dónde era cuando usted estaba con aquel fuego que si le decían a las 5 de la mañana en la montaña de la Cruz aquí en San Diego, usted estaba ahí? Amén, aleluya, gloria a Dios. O si le decían cualquier cosa: hermano, va a haber un culto, démosle, vamos. Hay que evangelizar este sábado, vamos. ¿A dónde? No sé, pero vamos. Que no nos importaba. ¿Se acuerda de esos tiempos? ¿Qué pasó? Que antes casi le exigíamos al pastor que por qué tan poco, y ahora nos quejamos que por qué tanto. No, pues se lo pongo así porque aquí viene Jeremías y dicen: al punto de partida. ¿Dónde fue donde íbamos así, que por un momento íbamos corriendo, y ahora hasta con caminaditos así? Entonces hay que preguntar. Uno se tiene que preguntar: ¿qué pasó conmigo? Porque todos podemos tener la excusa perfecta. El anciano, el diácono, el pastor, el músico, el de la alabanza, el de sonido, me apagaba el micrófono y chillaba cada vez, entonces mejor me voy. Pero Dios nunca tuvo la culpa.
Dios siempre ha estado aquí. Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado aquí. El que se va alejando es uno. Entonces me dicen, no, yo nunca me he movido. El que se ha movido eres tú. Por eso hay que volver. Por eso hay que volver. Y entonces, ¿cuál es el punto de partida? Volver a buscar, a leer, volver a servir, volver a hacer aquello que realmente habilita nuestra vida a la hora de hermano, de entender lo que Dios nos llama para que estemos cerca de Él. Porque Él es refugio para en que uno confía. Entonces, lo que le quiero decir, puro profeta. Zacarías, Jeremías, Oseas, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y como la lluvia temprana. Definitivamente, hermano, la disposición en la que Dios nos llama es para que venir, mire, no solo es venir, sino volver, para que podamos recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros: la lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia para sembrar y la lluvia para cosechar. Aquellos que se han secado, levante su manita si hay alguien que necesite la lluvia temprana, si hay alguien que necesite la lluvia tardía, si hay alguien que necesita realmente que Dios derrame sobre su vida un tiempo donde usted va a recibir una lluvia de tal manera, hermano, que podamos estar siempre con el deseo de agradar a Dios. Porque definitivamente es venir, mire, es el hecho de hacer, el reconocer, de dar el paso, de ir adelante, de decir: yo me he alejado, porque nadie puede estar tan cerca de Dios que no lo necesite. Pero si alguien puede estar tan alejado que ya se acostumbró. Y entonces, definitivamente, ahora el libro de Lamentaciones nos habla y dice, Lamentaciones 3:40, mire, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Quiere decir que definitivamente, ¿cómo estamos caminando? ¿Sobre qué sendero estamos andando? Porque cuando el libro de Lamentaciones habla, es, hermanos, no solo escudriñar y volvernos, porque esta otra me llama la atención, esta otra versión, la nueva versión internacional, dice: hagamos un examen de conciencia y volvámonos al Señor. Como quien dice que uno tiene que ser consciente, como cuando el hijo pródigo volvió en sí y dijo: ¿por qué estoy yo comiendo comida de cerdos si en la casa de mi padre hay pan en abundancia? Pero mientras no estaba consciente, estaba viviendo en un lugar donde no era no era donde tendría que estar. Y cuando yo soy consciente, hermano, hagámonos un examen de conciencia si realmente estamos viviendo un evangelio escrito o un evangelio como yo creo, mire, o un evangelio de glorias pasadas. Cuando yo cantaba, cuando yo adoraba, cuando yo servía, cuando yo predicaba, cuando yo hacía todo eso, eso ya pasó. Eso fue ayer. Pablo dice: dejemos todo atrás, avancemos, sigamos hacia adelante, acerquémonos a Dios, para que entonces podamos entender, hermano, si hay algo en ser consciente de la manera que estoy viviendo este tiempo final. Por ejemplo, otra versión dice: reflexionemos seriamente nuestra conducta y volvamos nuevamente al Señor. Definitivamente es como nosotros, cuando habla de conducta, habla de cómo nos estamos conduciendo. Le voy a contar una historia. Cuando yo vine de Los Ángeles,
Es que en Los Ángeles uno maneja la defensiva. De verdad. Cuando, hermano, cuando uno va a Los Ángeles, mire, yo me acuerdo que salíamos a las 3:30, un minuto ya era para nosotros 1 hora de tráfico. 3:30 en punto, parecíamos puros rápidos y furiosos. Así, mire. Así. Y entonces, vengo a San Diego. Y al principio, ¿quién se va con el pastor? Los hermanos muy amables, hermanos, yo me voy con el pastor y todo, me voy con el pastor. Y nos íbamos a lugares. Como a las 2 semanas, ¿quién se va conmigo? No, pastor, yo me voy en mi carro. Y yo dije, ¿por qué? Que alguien se va conmigo. No, yo me voy con el hermano aquel. Y nadie se quería ir conmigo. Y entonces, ya yo dije, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué les dice? Lavé mi carro bien por dentro y por fuera. Dije, pues si hay algo que no les gusta. Le puse colchoncito a los asientos. Hermano, ¿alguien se quiere ir? Nadie. Y entonces se acercó un hermano y me dice, pastor, no, me dijo, es que ir con usted da miedo. ¿Pero por qué? Le digo, que usted maneja como que estuviera en una carrera de carros. No, le dije, así se maneja en Los Ángeles, es normal. Y ya me acostumbré a cómo manejaban aquí en San Diego. Como ir en el carro de Scooby-Doo. Espérese. Y ya como empecé a agarrar el ambiente, el ritmo de cómo se manejaba acá. Que un día me toca ya ir como a los 6 meses de haber estado acá en San Diego, me voy para Los Ángeles. Hermano, dije, estos están locos. Dije, los de Los Ángeles. Y el que iba a la par mía, pues así manejaba usted, me dijo. Así me conducía. Entrándole, haciendo como las vías no existían. Yo mismo dije que mal estoy manejando. Pero de la misma manera en cómo me conduzco allá afuera, en la manera de actuar, en la manera de hablar, en la manera de relacionarme, porque aquí dice, reflexionemos seriamente en nuestra conducta. Puede ser que eso sea algo que se opone a que yo realmente me vuelva al Señor, porque hay cosas que me gustan y me son difíciles dejar. Y ahí es cuando la mente humana empieza a batallar en nuestra mente. Dice, pero ¿cómo voy a rezar? Pero si esto no lo puedo dejar, si este vicio me cuesta. Y ahí la palabra clásica, no quiero ser hipócrita. No se trata de eso. Elías era un hombre de pasiones. Todos los hombres de la Biblia batallaban, fallaban, pero lo que se importaba era que uno reconociera, uno reflexionara. Aún el apóstol Pablo decía, es lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pobre de mí, miserable, dice. Que hay una ley que batalla, una ley en mi mente, una ley en mis miembros que pelea contra la ley de Dios. Era una batalla y así nos pasa a todos. A usted, pastor, también a todos. Si no es un carácter, si no es con la mentira, si no es con la bebida, si no es con el alcohol, si no es con, ayúdeme, con la duda, la inseguridad, el chisme, la murmuración, la crítica. Estábamos ahí, no me gusta, pero me entretiene, pastor. Diga conmigo, es una batalla. Pero hay que reflexionar. Hay que saber realmente, hermano, si realmente hacemos ese examen y delante del Señor decirle, Señor, ayúdame, porque definitivamente necesito que cuando tú vengas pueda estar yo haciendo la obra para la cual tú me enviaste a esta tierra. El problema es acostumbrarse. El problema es tener la excusa perfecta para dejar de hacer algo que tú sabes que sí puedes, porque Pablo dice que todo lo podemos en Cristo que nosotros fortalece. Y cuando entonces nosotros realmente entendemos este principio, nos pasa con otro profeta.
Jonás. Jonás, hermano, sabía que Dios lo había llamado con el propósito de ir a Nínive. Pero sin embargo se fue a otro lugar donde Dios no lo llamó. Tarsis. Y esa palabra Tarsis significa una piedra preciosa. Se fue por algo palpable, por algo que no se miraba, ir a llevar un mensaje de perdón a una ciudad pecadora. Y entonces viene Jonás, usted sabe la historia, en lugar de irse a donde Dios lo envió, se va al otro lugar. ¿Y qué le pasó a Jonás? Dígame. Como dijo un hermano predicando de acá de San Diego, ¿se lo comió Shamu? No, ¿dónde dice que se lo comió Shamu? Se lo comió una ballena. Es que mire, cómo Dios nos ama. Dígale al de la par, no sabes cómo Dios te ama. Porque va a tratar con nosotros de tal manera que para unos la ballena es el hotel que usó Dios para que un hombre volviera. Y entonces dice la Biblia que entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. ¿Qué será estar orando dentro de un pez? No sé, pastor, si yo no oro ni dentro del pez, ni fuera del pez, ni cuando tengo el pez enfrente. Y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió, y todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos, pero sin embargo volveré a mirar hacia tu santo monte. ¿Sabe qué se le había olvidado a Jonás? Y que ahí adentro de la ballena se recordó clamar. Porque así dice: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Cuando volvemos a ese punto, cuando entendió que en su momento más difícil había una llave que Dios le había dado, que él había conocido, que él se había hecho experto, era el clamor. Él, con todas las fuerzas de su corazón, decirle desde lo más profundo, en su angustia, decirle: Señor, sálvame, porque estoy aquí por mi desobediencia, yo sé. Y Dios lo escuchó, porque empezó a clamar. Y muchas veces se nos olvida que el Jeremías 33:3, el que usted se lo sabe, lo tiene en sticker, lo tiene subrayado en su Biblia, dice: clama a mí, que yo te responderé y que te enseñaré cosas ocultas. Y entonces lo que Dios quiere es que la iglesia vuelva a clamar de tal manera que en medio de esa angustia pueda volverse al Señor, pueda acercarse a Él y pueda decirle: Señor, y mire, Dios lo escuchó. Pero porque hay muchas veces que estamos pasando pruebas, situaciones difíciles, pero ni oramos, mucho menos clamor. ¿Y sabe lo que hacemos? Y tampoco para mí es carga, de verdad, que me llame: pastor, ¿puede orar por mí? Claro, pero tú tienes también de parte de Dios la autoridad de clamar. Porque aquí no dijo Jonás: ¿a quién llamo? Aquaman no existe, está aquí como está, que me ayude. No, clama a mí, que yo te responderé. ¿Hay alguna situación difícil? No me conteste. Volvamos al clamor. Volvamos al clamor.
Volvamos en un momento donde usted sepa con todo su corazón de que Dios, hermano, le escucha, y que Dios a través de este pez, hermano, fue habilitado su ministerio una vez más. Aquel que se había desviado, aquel que volvió a tener ese encuentro con Dios. Mire, facilito fue. Donde voy a Nínive, ok, ahorita voy, regreso. Lo regresó a donde Dios lo había mandado. Pero cuando entendió que había dejado de clamar, y entonces llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Pero voy a regresar acá, porque este era el capítulo 2. En el capítulo 3 dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de sus sillas, se despojó de su vestido. Llegó la noticia de que Jonás había declarado que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida. Pero mire cómo una cosa atrae, porque es que él era un profeta. Dice, se levantó de sus sillas, se despojó de su vestido, el rey de Nínive, se cubrió de cilicio, se sentó sobre toda ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios. Clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no perecemos? Pero mire este versículo. Dios vio lo que hicieron. Mire, no dice Dios oyó, Dios vio. Porque hay mucha gente que, sí, Señor, que te prometo que sí lo va a hacer, y nunca lo hace. En este caso Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y desistió del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Pero ¿qué habilitó el clamor de Jonás? Ya llevaba la unción Jonás de clamor, y cuando llegó el mensaje provocó que el pueblo clamara, reconociera, se examinara que estaba mal. Y entonces lo primero que hizo el rey, aparte de estar en ayuno, estar en oración, vestirse de cilicio, que se volvieran, reconocieran su caminar, y entonces se arrepintieran y empezaron a clamar a Dios con fuerza, y que se volvieran de su mal camino. Y que cuando yo veo en la Biblia otras versiones, me llama la atención, porque dice, se fijó en que estos se habían arrepentido de sus malos caminos. Dios se fijó de que ellos se habían arrepentido. Dios, que ve lo profundo del corazón, sabe cuando uno dice las cosas de aquí para afuera, o de aquí adentro, de lo más profundo para afuera, porque vio el arrepentimiento del pueblo. También dice, vio sus actos, que se habían arrepentido de su mala conducta, les vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían convertido, al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, de su mala conducta, al ver Dios la actuación de los ninivitas y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, mire, al ver que todos los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios desistió de hacer lo malo por la conducta, por el hecho de lo que ellos en ese momento decidieron hacer. Por eso le digo, al volvernos al Señor, al analizar cómo estamos caminando este evangelio tan precioso. Mire, tal vez Jonás era tan tibio que hasta la ballena lo vomitó. Pero Dios ve nuestro caminar, porque aquí somos ángeles, como le he dicho. Solo póngale santo a su nombre, o santa. Santa Francesca. Ahora dime San Francisco. Pero en la casa, ¿quién somos? Santa Inés, ¿cómo la ves? Pero lo que le quiero marcar es
que Dios vio nuestras acciones. Dios ve la manera que estamos realmente, si hay un arrepentimiento, si hay una manera de actuar diferente. Porque ahora Lucas marca la vida de otro hombre. Al apóstol Pedro, hermano, le marca al Señor un reinicio, una manera de volver. Porque Pedro, usted sabe, había negado al Señor. Pedro era un hombre de carácter, era un hombre violento, fuerte. Pero sin embargo, dice el Señor: Pedro, te han pedido como trigo para zarandearte. Puede ser que alguien ahorita esté pasando una zarandeada. ¿Usted sabe qué es la zarandeada, no? ¿Usted bailó quebradita alguna vez? Así los zarandean de un lado para otro, hermano. Pues así es más o menos la zarandeada, que botan, que el trigo bote la cáscara, la basura, la avientan al aire, y el viento lo que hace es que solo cae el grano. Entonces una zarandeada era algo, hermano, que era una prueba difícil para Pedro. Pero el Señor dice: Señor, te han pedido para zarandearte, Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, vas a fortalecer a tus hermanos. Lo que le estaban diciendo a Pedro en este momento de regresar era que con la misma fe con que un día tal vez había dicho: Señor, a donde yo vaya, yo te voy a seguir, y que con aquel ímpetu, con aquel deseo, de que a veces nosotros, hermanos, decimos: sí, yo te sigo, yo voy, amén, aleluya, gloria a Dios. Reprende al diablo, y se vuelve uno un reprendedor del diablo. Se vuelve uno, hermano, un hombre de fe, un hombre que a donde vaya predica y le habla a todo el mundo en el trabajo, hasta cae mal. Pero ahora ya le caes bien a todos, porque ya no le hablas de Cristo, no tú. Porque cuando yo veo esto, por medio de la fe, el Señor nos permite entonces que uno vuelva y que nos empiece realmente a activar aquellas cosas que de una u otra manera se han perdido, hermano. Y que todo lo que dice la Biblia que no procede de la fe es pecado. Por eso necesitamos regresar creyéndole al Señor. Y por eso, mire lo que necesitamos realmente en regresar. ¿En qué? En haberle creído al Señor con todas nuestras fuerzas. Mire, cuando nosotros le creímos por primera vez al Señor, todos se han aceptado aquí a Cristo en su corazón. Levante la mano los que no, para hacer el llamado. Todos conocemos del Señor. Hermano, y lo primero que pasa cuando uno se acepta, uno viene inocente en todo. Lo primero que se perdió en el huerto fue la inocencia. Lo primero que el enemigo le robó a Adán y Eva fue la inocencia. Porque cuando uno viene a la iglesia y le hubieran dicho: hermano, aquí usted tiene que venir con el pelo rojo, yo me lo pinto. Si me hubieran dicho que así era el evangelio: mire, para venir a la iglesia y creer en el Señor, usted se pinta el pelo rojo. Yo hubiera venido el pelo rojo. Le aseguro que muchos de ustedes también. ¿Y cómo hay que servir acá? No, mira, y nos hubieran dicho tal vez cosas extrañas, pero como era nuestra inocencia, era la manera en que nos servíamos. Hermano, usted aquí en el parqueo, mire, usted no se mueva, este es su privilegio. Ay, titiritando, pero no, aquí mi privilegio, hermano. Ya cuando pasan los años y no me van a poner un champurradito mínimo por el frío, ya uno empieza a cambiar, ¿verdad? Ya como que ya el privilegio ya se vuelve una necesidad. Pero al principio no pedíamos nada, solo pedíamos. Yo le he contado, hermano, que cuando a mí me decían, mire, cuando a mí me dijeron: hermano Labraña, mire, esta semana le toca a usted estar aquí al frente del altar. ¿Y qué voy a hacer? Ahí parado. Hermano, yo era de pantalones rotos. No me digan que ahorita empezó la moda. Nosotros éramos pantalones rotos, botas Harley, jackets de zipper. ¿Y queremos qué? Bien sabe aquí. Y ahora yo me paro enfrente con traje y toda la iglesia. Hermano, yo me sentía como
¿Cómo le pudiera explicar? Un privilegio estar ahí con todos los hermanos, yo con saco, solo parando, viendo a los hermanos, emocionado desde las 6 de la mañana, hermano. Ya quería yo ya estar vestido y el culto era hasta las 10. Y yo decía con mi esposa: ¿a qué hora nos vamos? Vámonos ya. Ese día la oración era a las 5, hermanos. Nos íbamos a orar, después a cambiarnos, porque me tocaba el privilegio de estar parado todo el culto, hermano. Y así viendo, mire, yo emocionado. Cuando me dijeron que me tenía que agarrar el alfolí para pasarlo, yo daba brincos de alegría. Yo dije: me tomaron en cuenta, estoy haciendo algo para Dios. Es algo tan hermoso poder estar aquí. Cuando cuidamos los carros, hermano, es más, me tocó llevar a los niños al baño y yo atrás de la puerta, y el niño ya hizo ¿qué? No, ¿qué quiere que me tocaba hacer? ¿Qué me tocaba hacer? Ni modo que ya hizo que se quede ahí, ¿no? Espérame, le dije: ahorita voy a traer mi máscara, que usan los. Pero lo hacíamos con amor. Nos tocaba, y eso era, ese es el evangelio. Que no se haya perdido eso, porque ya después uno se acomoda. Uno le pasa como a veces lo de Juan el Bautista, porque que él no era digno de ni siquiera amarrar las sandalias del Señor, que no, él no iba a bautizar, y el Señor dice: no, ¿cómo? Si es necesario que se cumpla toda justicia, es necesario que lo hagamos. Y Juan: no, Señor, mire, hasta le decía pleitesía: no, yo no puedo. Sí, no, es necesario, hagámoslo. Juan vio cómo descendió la paloma. Juan vio cómo Dios le habló: hermano, este es mi hijo amado, el cual mi alma se agrada, se complace. Juan era partícipe. Pero ya con los años, ya Juan se sentía el dueño de la historia. Cuando aparece Jesús en escena, ya cuando empiezan los milagros, ya no era el mismo Juan. Ahora llega Juan y dice: pregúntele si es él o es otro. ¿Y al principio qué? No oyó la voz. Y a veces nos pasa así al principio: aleluya, ya. Un aplauso y medio. No, hermano. Volvamos al Señor con todo, con todas nuestras fuerzas. Aunque ya estemos en la edad de que ya no podemos así, aunque sea el del elefante que esté así. Aleluya. Pero volver con todo nuestro corazón. Decirle que a pesar de la prueba, hermano, podamos venir, hermano, no se preocupe, porque en medio de la prueba Dios estuvo conmigo. Ahora vengo a fortalecerte, porque te va a ir bien. Dios va a estar contigo, te va a levantar, te va a restaurar. De ahí te va a hacer la obra Dios en tu vida. Eso era lo que estaban haciendo con Pedro. Pero yo sé que tu fe no va a faltar. Vas a chillar, vas a llorar, te va a ir duro. Pero mientras estés aferrado a lo que has creído, mientras estés firme en a quien has creído, cuando regreses vas a venir con una fe, porque vas a poder decir: mi Dios en el cual confío estuvo conmigo, y es más, si me equivoqué, me perdonó, me levantó, lo negué, pero de la misma manera 3 veces me preguntó si lo amaba. Mire el amor de Dios. Pedro, ¿me amas? Te quiero. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? 3 veces su espíritu, su alma y su cuerpo siendo restaurado a un hombre que lo habían negado. Después ese caído, restaurado, le predicó a 5,000, le predicó a 3,000. Y yo me imagino que el mensaje que decía: mire, Dios es bueno, me perdonó cuando no tenía yo la posibilidad de ser perdonado, pero su amor, su gracia, su misericordia me levantó una vez más. Y ahora solo puedo decir: bendito sea Jehová de los ejércitos. Mire, denles aplauso al Señor. No le dé aplauso y medio, denle un gran aplauso caluroso al Señor. Y entonces, cuando realmente entendemos de lo que tenemos que volver, ya voy terminando, hermanos de alabanza, suban por favor. Dígale al de la par: volvamos a la fe. Dígale así con
al hermano, volvamos a creer. Volvamos a creer como al principio. Porque nuestros ojos no son puestos en el pastor, en el ministerio, sino puestos los ojos en Jehová de los ejércitos, en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué más tenemos que volver? Salmo de David, Masquil. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonado y cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora viene David y dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. El rey David. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Ahí ya empezaba David a ministrar lo que le había pasado. Y entonces dice: te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Quiero decirle algo que el enemigo se ha encargado. En destruir a la iglesia. Porque nos cuesta ministrarnos. Porque la importancia de buscar ayuda en los momentos que estamos atravesando. Tal vez alguien confió lo que dijo, se ministró, y esa administración salió a la luz. Eso que tú contaste en la intimidad salió a la luz. Y lo que hizo es que nos bloqueó. De yo no le vuelvo a contar a nadie. Y hay mucho pueblo que se está secando. Mi cuerpo se consumió de mi gemir todo el día. La mano del Señor pesaba, porque David estaba callado. Dice: no voy a contar. ¿Para qué? Yo solito aquí solito yo no está pasando situaciones que necesitaba un consejo, una ayuda ministerial. O tal vez se le pidió el consejo al mejor amigo y te dio un consejo nada que ver con la palabra profética más segura. Porque un día contaste tu vida, se expuso. Y ahora muchas veces te toca batallar la pelea solo, sola. Estás batallando con pensamientos, estás batallando con pecados, aún con iniquidades que quisieras sacar y decir que es un pesor tan fuerte. Pero hay un miedo a volver a decir porque piensas que se va a volver a contar. Entonces lo que le quiero decir es volver a la administración. Volver al momento de buscar esa ayuda para dirigir nuestros pensamientos. Porque los consejos, el espíritu de consejo viene de parte de Dios a través de su palabra, no a través de mi vivencia. Y aquí es donde uno, a veces en tu esposo se trata de ayudar, pero a lo mejor no le digo todo porque la voy a dañar, me va a dañar. Y hay una batalla tan fuerte que se perdió, que el enemigo utilizó astutamente, que el Señor lo reprenda, para que entonces callara mi pecado. Y peor, si yo tengo un privilegio, me van a sentar, me van a quitar, pero es más grande la relación con Dios que el privilegio. Y hay que volver a esa senda antigua. Porque le voy a decir algo. Cuando Cam vio la desnudez de su padre Noé,
y se lo contó a todos, contó la administración. Vino maldición sobre Cam. Maldito serás y siervo de siervos serás, toda su descendencia, por haber contado algo que no le pertenecía a él contar. Entonces yo no quiero ni que a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis nietos, por contar algo que es tuyo, caigan en una maldición, sino que nuestro trabajo es recibirlo y trasladarlo. Quitado el pecado, quitada la iniquidad, viene Dios para transformar, para levantar, para perdonar y quitar toda culpa. Póngase de pie. Yo quiero bendecirle esta noche. Quiero bendecirlo con Job, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Hay un árbol cortado, hay un árbol que se siente separado, hay un árbol que tiene unas batallas, que piensa que ya se acabó todo, pero dice que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Volverá, y aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, mire qué linda promesa. Al olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. ¿Qué hizo que ese árbol volviera? La palabra. Volvamos a la palabra, volvamos a regar. Es nuestra vida. Si se ha secado, si nuestra vida aún pensamos que hay anhelos, sueños que se han muerto, porque aún sus renuevos, sus hijos, no le faltarán. Echará renuevos, volverá, a pesar de que haya fallado, haya caído, se haya sentido que no merecía. Pero porque es humanamente como pensamos, porque Dios no ve como ve el hombre, Dios ve el corazón. Y cuando llama a volver, para que volvamos de todo corazón, Él tiene el control de todas las cosas. A esas etapas de inocencia, a esa etapa que te alegraba, donde te pusieran, donde estuvieras, donde aunque estuvieran en lugar de darte la bienvenida, darle la bienvenida a la gente, ahí era feliz, ahí era contento. No era donde me vean todo, donde sea, porque estamos trabajando para Dios. Vuelve. Vuelve, amado, vuelve, amada iglesia, hermano, hermana, jovencito, vuelve. No dejes que la acusación, no dejes que el error, no dejes que la falta te limite para poder empezar. No permites que los años te hagan viejo, sino que te hagan maduro. No te envejezcas en la iglesia. Madura, crece, desarrollate, levanta, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Si quiere venir al frente unos 5 minutitos y puede decirle al Señor: yo quiero volver, Señor, yo necesito, anhelo volver a clamar, volver a adorar, volver a buscarte mientras pueda ser aliado, a por regresar, a volver a ese amor, a entender este llamado de parte de Dios. A entender, como dijo Job, al olor del agua vas a reverdecer. Hay batallas que de una u otra manera todos estamos viviendo, todos estamos batallando, pero Jehová de los ejércitos te dice: volved a mí y yo me volveré a vosotros. Me volveré, pero vuelve. Ya no preguntes por qué tanto. Que sea como le dijeron: Pedro, ¿me amas? Ponle tu nombre. Yo me imagino Pedro: Señor, perdóname, es que de verdad que no te quise negar. No, ¿me amas? ¿Me amas? Dígale ahí:
Sí te amo, Señor. Sí te amo, sí anhelo, sí deseo volver a empezar. Quiero volver, quiero volver. Hay que recuperar aquello. Recuperar aquello que es tuyo. Como dijo David, devuélveme el gozo de la salvación. Hoy en el nombre de Jesús, volveos a mí. Volveos a mí. Solo del paso, atrévase a decir: sí, Señor, yo me vuelvo a ti. Yo quiero más, yo quiero volver a ese tiempo cuando todo a decirle esta noche: ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a tomar una decisión tan importante. Volver a ti. Volver a empezar. Volver a experimentar esos sueños, esas vivencias, esos momentos donde tú eras prioridad, donde todo era alrededor tuyo, donde mi vida, mi casa, mi familia dependíamos totalmente de ti. Señor, en el nombre de Jesús, volveos y yo me volveré a vosotros. Pero reciba en el nombre de Jesús, conforme al deseo de tu corazón.
nuevo tiempo, un nuevo momento, un reinicio en todas las áreas de tu vida. Levante sus manitas, yo quiero sellar esta administración y quiero leer lo que dice Jehová de los ejércitos, el volver a Él. Señor, en el nombre de Jesús, al levantar nuestras manos nos estamos rindiendo delante de ti, Señor. Reconocemos, Señor, tu señorío, reconocemos, Señor, tu autoridad, reconocemos la necesidad que tenemos de que dirijas nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestras decisiones, que todo nos lleve, Señor, a acercarnos cada día más a ti, a ser como tú, a volver a ponernos la armadura, aún para resistir el día que vivimos, y que en el nombre de Jesús, así como dijo Elías por la palabra de su boca, y ahora repito con la palabra escrita, que hay una unción profética de volver con todo nuestro ser, con todas las fuerzas de nuestro ser, y que cuando tú vengas nos encuentres fortalecidos, entendidos y sobre todo, Señor, cerca de ti, porque volvimos. Señor, en el nombre de Jesús, así bendigo a tu pueblo. Que este volver no solo sea un eslogan, no solo sea una palabra, sea una realidad. Que lo profético se manifieste, Señor, y que todo nos lleve hacia ti. Así yo bendigo a tu pueblo, Señor. Así te agradezco en el nombre de Jesús. Y por favor, Señor, reprende todo contraataque de las tinieblas que quiera hacernos volver a las cosas del pasado, que quiera hacernos volver a lo que no da fruto, sino que en su lugar, cerca de ti, refugiados en ti, no hay mejor lugar para estar protegidos y seguros. Así yo bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos, Dios los bendiga. Quedamos despedidos. Ahí en la pantalla me van a ayudar mis hermanos con las actividades de la semana. Si usted quiere desarrollarse en alguna área, hermanos, el Señor nos tiene bendecido y nos ama. De lunes a domingo nuestros horarios, hermanos. Del martes tenemos discipulado a las 7 de la noche. Nuestro servicio del domingo a las 2:30 de la tarde, hermanos. Tenemos talento. Nuestros hermanos